la decisión. El propósito de Dios nada lo va a parar. Y ese día, mi amado hermano, después de haber ganado la guerra, el mismo día se peleó la guerra, el mismo día se ganó la guerra, y el mismo día, antes de las 12 de la noche, se firma la independencia del Estado de Israel, cumpliendo a cabalidad lo dicho por el profeta Isaías. ¿Quién ha visto cosa semejante? Que una mujer en un día quede embarazada y un día dé a luz. Pero en cuanto a Israel, en cuanto a Sión, su mismo día dio a luz sus hijos. ¿Cuántos alaban al Señor? A Jehová de los ejércitos. Es el tiempo, este es el momento de levantar la bandera y la voz. Marchemos unidos luchando, llevando la luz. Apocalipsis capítulo 10. Doy gracias nuevamente al pastor Marcos por la invitación. Apocalipsis capítulo 10. Dice la palabra del Señor, como está escrita: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Padre celestial, gracias te damos por tu preciosa palabra. Bendícenos, Señor, háblanos conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento, mi amado hermano. Esta mañana quiero que estemos meditando acerca del misterio de Dios. El misterio de Dios. Nosotros sabemos que Dios es un Dios de propósitos. ¿Cuántos dicen amén? Pero fíjese que hay algo hermoso en cuanto a los propósitos de Dios. Y es que los propósitos de Dios nacen en la mente y en el corazón de Dios. Y nadie más que Él los conoce. Ni los ángeles, ni los arcángeles, ni los serafines, ni los querubines. Nadie más que Dios mismo conoce sus propósitos. Es ahí donde la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 11, versículo 35, ¿quién entendió la mente del Señor y quién le dio consejo a Dios? Porque solamente Dios conoce los pensamientos de Dios. La palabra del Señor dice en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10, que solamente el Espíritu de Dios conoce lo profundo de Dios. En tal sentido, los propósitos de Dios vienen a convertirse en un misterio que solo Él conoce. Cuando los discípulos le preguntan al Señor: Señor, dinos cuándo sucederán estas cosas, cuándo será tu venida y el fin del mundo. Y el Señor les dice: el día y la hora nadie lo sabe, solamente ¿quién? Mi Padre. Es decir, los propósitos de Dios, mi amado hermano, sabemos que Dios tiene propósitos, sabemos que Dios tiene un plan que se está cumpliendo. Estamos viendo las señales, estamos viendo, mi amado hermano, cómo la profecía se está cumpliendo frente a nuestros ojos, pero parte de ese plan se nos ha sido revelado y parte no. Nosotros sabemos que Cristo viene, pero no sabemos cuándo, pero le esperamos. ¿Cuántos dicen amén? Esperamos su regreso, no sabemos cuándo, pero esperamos que Él venga. Y en ese sentido, mi amado hermano, solo el Espíritu Santo de Dios conoce los propósitos de Dios, porque
dice la palabra, como lo decíamos anteriormente, que solo el Espíritu de Dios conoce lo profundo de Dios. Por eso la palabra del Señor dice que esta bendita palabra fue escrita por hombres que fueron inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien nos revela, mi amado hermano, los misterios de Dios, ese propósito que es misterioso porque está escondido en la mente solamente de Dios. Acá en el capítulo 10 de Apocalipsis encontramos una figura maravillosa. Si nos ubicamos en el momento que estamos leyendo esta palabra, esto acontecerá en la gran tribulación. La trompeta, mi amado hermano, puede sonar en cualquier momento. La palabra de Dios dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Dice que estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado, es decir, en el día. Y dice que estarán dos durmiendo en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado, es decir, de noche, hablando de que en algunas partes, quizás en Europa será de día y aquí en América de noche o viceversa, porque el Señor vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Si el Señor Jesucristo viniese este mismo día por su iglesia, y debemos de estar preparados porque puede sonar en cualquier momento esa trompeta, amén, empieza un periodo conocido como la gran tribulación. En este periodo se desatan por lo menos 3 compendios de juicios amplios, que son los 7 sellos, las 7 trompetas y por último las 7 copas. Pero antes de pasar a esas 7 copas, se da la revelación de Apocalipsis 10. Dice que antes, cuando el séptimo ángel toque la trompeta, entonces Juan empieza a ver una visión del futuro, claro, este varón que se nos encuentra expresado en Apocalipsis capítulo 10, es un ángel de Dios que trae un mensaje que el Señor quiere compartir con nosotros esta mañana. Vaya conmigo nuevamente a Apocalipsis capítulo 10, mantenga su Biblia abierta porque la vamos a estar utilizando. Estamos hablando acerca del misterio de Dios, Apocalipsis capítulo 10. Lo primero que queremos decir acerca del misterio de Dios es que Dios ha venido revelando su plan a los hombres. Como nos es desconocido su plan, Él nos lo ha venido revelando. Apocalipsis 10:1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Claramente el pasaje nos está identificando que este no es Cristo, porque algunas personas tienden a confundir al ver estos rasgos que tiene este ángel, pero no, es un ángel. Dice que ve descender del cielo a un ángel fuerte, porque el arco iris representa esa misericordia de Dios que está deteniendo los juicios. Pero este ángel trae un arco iris sobre su cabeza, es decir, trae juicios, trae la culminación de sus juicios, y dice que su rostro era como el sol. Apocalipsis capítulo 1 dice que el rostro del Señor Jesucristo es como el sol, pero dice como el sol cuando resplandece en su fuerza, así que es mucho más cegadora que cualquier luz. ¿Cuántos alaban al Señor? De hecho, esta luz tan cegadora fue la luz que tiró a tierra al apóstol Pablo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el apóstol Pablo queda, bueno, en aquel tiempo todavía no era apóstol, ¿verdad? Pero queda ciego y dice: Señor, ¿quién eres? Y él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque esa es la luz de Cristo. ¿Cuántos hemos visto su luz? Amén. Hay una alabanza preciosa que dice: en la cruz, yo primero vi la luz. Hemos sido alumbrados por esa luz preciosa del Señor. Pero acá dice que este ángel también tiene su rostro resplandeciente, sin duda similar a Moisés cuando venía a estar delante de la presencia de Dios y baja del monte y su rostro estaba resplandeciente porque venía de contemplar la gloria de Dios. Miren, mi amado hermano, nosotros muchas veces venimos a la iglesia así, venimos cansados, atribulados, pero salimos resplandecientes, con fuerza, con ánimo, amén. Versículo 2. Tenía en su mano un librito abierto. Sin duda este librito habla de la revelación acerca de los juicios. Y puso su pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. Es decir, que el juicio de Dios es amplio, abarca tanto la tierra y tanto así como el mar, porque dice la palabra del Señor que de Dios o de Jehová es el mundo y su plenitud, la tierra, los mares le pertenecen a Él, y Él es el justo juez que está a punto de juzgar a esta humanidad.
Quiero decir, mi amado hermano, que la palabra ángel significa literalmente mensajero. Entonces, este ángel está trayendo un mensaje de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo? Nos está revelando el misterio de Dios. Porque Dios es así. Él conoce su plan y Él nos lo va revelando poco a poco. Envía en este caso a un ángel para pregonar este mensaje, este misterio de Dios, este propósito de Dios que está a punto de culminarse. Versículo 3. Mira lo que hace el ángel. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Fíjese que me llama la atención algo, mi amado hermano, que dice que rugió como un león. La voz humana se puede escuchar hasta 400 metros de distancia. Una persona que hable fuerte, que grite. Y bueno, se escucha, pero ya después de 400 metros, con dificultad usted la va a oír. El rugido de un león se puede escuchar hasta 9 kilómetros de distancia. ¿Se imagina lo fuerte de la voz de este ángel? Clama a gran voz y empieza a pregonar los juicios de Dios, empieza a pregonar la revelación divina, el plan de Dios que no nos está revelado, empieza a hablarlo de una manera tan potente que el apóstol Juan lo compara como el rugido de un león. Y después de que él hubo proclamado el mensaje, dice que 7 truenos emitieron sus voces. Porque en la palabra de Dios, en la simbología bíblica, siempre el 7 representa esa plenitud, esa perfección de Dios. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es perfecto? Amén. En Él no hay error alguno. Y dice 7 truenos emitieron sus voces. Ahora, vamos a leer el versículo 4 y aquí se me voy a detener. Versículo 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los truenos han dicho, y ¿qué más dice? Y no las escribas. El misterio de Dios. Lo que hablábamos al principio, tenemos en parte revelado este plan y en parte no lo tenemos revelado, porque la palabra de Dios dice en Deuteronomios capítulo 29, versículo 29, que las cosas secretas le pertenecen a Jehová nuestro Dios. Le dice escucha una voz de los cielos que le dice, momento Juan, no lo escribas. Estos son los misterios de Dios. De hecho, la palabra del Señor dice en Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, que del trono de Dios salen truenos y salen voces. Y es lo que estamos viendo acá en el versículo 4. Dice que escucha unos truenos, es decir, que es un mensaje que viene directamente del trono de Dios. Parador ahí en Apocalipsis, y vaya conmigo a Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios siempre quiere revelar su plan al hombre. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice el apóstol, Dios le habló a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién dice? Del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice el apóstol, el Señor nos ha hablado, a los padres les habló por medio de los profetas. Ezequiel, Jeremías, Zacarías, hablaron de este misterio, de este plan de Dios. Y ahora, dice, el Señor nos habla por medio del Hijo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, identifica a Apocalipsis como la revelación de Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Quién nos está revelando entonces todo este plan de los tiempos y el Apocalipsis? Es Cristo mismo. Lo que veíamos ahí, como dice el apóstol, que ahora nos habla por medio de el Hijo. Ahora vaya conmigo nuevamente a Apocalipsis. La pregunta será, ¿desde cuándo estará vigente este plan? Interesante. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Nos vamos a ir un poquito adelante. Cuando está hablando acerca del anticristo que ha de venir en esos tiempos finales, nos da una luz acerca de desde cuándo viene este plan maravilloso de Dios. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8.
y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado ¿desde cuándo dice? Desde el principio del mundo. Aquí podrá haber un problema con un historiador, pastor. Cualquier historiador podrá decir, momentito, si el Señor entregó su vida en el año 33 de la era cristiana, ¿cómo es eso de que el Cordero de Dios que fue inmolado desde el principio del mundo? Eso quiere decir una cosa, que antes que el hombre pecara, aún quizás que el hombre existiese antes de la fundación del mundo, Dios ya había determinado que su Hijo nos iba a redimir para que todo lengua, pueblo y nación le adorara, y Él tuviera un nombre que sobre todo nombre, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Es decir, que este es un plan eterno, escondido de la mente de los ángeles, escondido de la mente aún de Satanás. Por eso cuando Satanás entra en el huerto y tienta a Adán y a Eva y los hace pecar, y él dice, yes, ya me salí con la mía, acabé con la creación de Dios o con el plan de Dios. Pero Dios le dice, momentito, Satanás. En Génesis capítulo 3 versículo 15 nos da el primer chispazo acerca de ese plan que todos ignoraban, aún Satanás mismo, aún el hombre que acababa de pecar ignoraba este plan. Era un misterio que estaba solamente en la mente de Dios. Y le dice el Señor a Satanás, momento, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, hablando del Mesías que habría de venir. Y le dice, y él te herirá en la cabeza y tú en el carcañal. ¿Cuántos alaban al Señor? Es decir, este plan de Dios viene desde antes de la fundación del mundo y se nos ha sido revelado poco a poco. Las personas del Antiguo Testamento sabían que habría de venir un Mesías, pero no sabían cuándo ni quién habría de ser ese Mesías. El plan no estaba revelado por completo. Me gustó mucho la frase que decía el pastor Marco la última vez que estuve acá, que fue para Semana Santa, cuando hicieron un drama muy hermoso los jóvenes. Esa frase me encantó. Dijo el pastor, el Señor dijo que el Mesías vendría y vino. Dijo que habría de padecer y padeció. Y ahora el Señor nos está diciendo que Él volverá y también va a volver. ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra de Dios es inerrante, no falla. Se cumplirá, mi amado hermano, al pie de la letra. Se cumplirá la palabra de Dios. Y entonces, la gente sabía que habría de venir un Mesías. Pero la gente decía, pero ¿quién irá a ser ese Mesías? ¿De dónde habrá de venir? Es el plan de Dios, es la revelación progresiva de Dios que nos va revelando poco a poco. Ignoraban quién era ese Mesías. Sin embargo, en Ezequiel 34, el Señor empieza a revelar, desde los salmos, el Señor ya venía hablando acerca del Mesías, los salmos mesiánicos, dónde habría de nacer, que la Virgen concebiría, hablando acerca de que ninguno de sus huesos sería quebrado. También otro de los salmos mesiánicos decía, en otras lenguas hablaré a mi pueblo, hablando que el Mesías no iba a predicar en hebreo, sino que en griego. Y luego venía hablando acerca de la iglesia. Dios venía revelando su plan, mi amado hermano. En Zacarías, de hecho, se nos revela cómo Él habría de morir, porque dice la palabra del Señor que en su segunda venida, cuando Él ponga sus pies en el monte de los olivos, dice que el pueblo de Israel se acercará a Él, le reconocerá como Mesías y mirarán las heridas en sus manos y le preguntarán, ¿qué son estas marcas que tienes en tus manos? Y Él le responderá, con estas fui herido en casa de mis amigos, hablando que Él habría de morir crucificado en Jerusalén. Pero también resucitó al tercer día. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ese plan se venía revelando al hombre. Y llegamos a Ezequiel capítulo 34, cuando el Señor está enojado contra los líderes religiosos de Israel. Y dice, anduvieron perdidas mis ovejas por el desierto y no hubo quien las sanase, no hubo quien preguntase por ellas, no hubo quien las restaurase. Y todo el mundo sabía que iba a venir el Mesías, pero el Señor empieza a revelar quién era ese Mesías.
Y dice el Señor por medio de Ezequiel: así es que como los pastores de Israel no apacentaron mis ovejas, yo mismo descenderé y yo mismo iré a recoger mi rebaño y buscaré a la perdida y sanaré a la enferma y restauraré y libertaré. Aleluya. Por eso el Señor Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Es el plan divino de Dios revelado a los hombres. Es el plan divino de Dios. El Señor venía revelando su plan. Y entonces, para el entendido decía: wow, o sea que el Mesías viene y el Mesías es Dios mismo. Y no entendían cómo puede ser que Dios venga y descienda de su trono de gloria. Ah, mi amado hermano, pero el plan de Dios ya estaba. Porque San Juan capítulo 1 versículo 1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Él descendió, dejó su trono de gloria como la profecía lo decía. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas, yo mismo voy a ir, yo mismo voy a hacer el trabajo que no pudieron hacer los líderes religiosos de Israel, decía. Y así se vino revelando este plan. Este plan ya estaba en la mente de Dios. Dice: el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, desde antes, Él ya tenía su plan, mi amado hermano, acerca del conocimiento de lo que Él iba a hacer. Dios ya sabía lo que iba a hacer, pero nosotros no sabíamos. Vaya conmigo a Efesios capítulo 3, versículo 9. Hay alguien que puede filosofar en cuanto a eso y dice: bueno, hermano, pero si Dios sabía que el hombre iba a pecar, entonces ¿para qué lo creó? Mejor no lo hubiera creado. Mire, mi amado hermano, si nos vamos a esa mente, no existiera nada. Porque cuando el fabricante de vehículos fabrica el vehículo, él sabe que ahí hay dos opciones: o lo va a usar una persona que le va a dar buen uso, y ese vehículo va a servir para llevar al trabajo a personas, para traer sustento a casa. Y el creador de vehículos sabe que también puede haber gente que le dé mal uso y se vaya a matar en ese carro. Pero por eso él no va a decir: bueno, entonces mejor no lo creo, porque si a eso nos vamos, no hay que hacer casas porque se pueden incendiar, no hay que hacer micrófonos porque puede electrocutar o se puede arruinar, no hay que hacer nada. Pero no puede ser la vida así, amén. Entonces el Señor puso dos caminos al hombre y dijo: bueno, si el hombre sigue el camino de la vida, va a vivir, y el Señor tenía un plan maravilloso. Pero si el hombre falla y come del árbol, entonces Él ya tenía su plan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por cuanto por un hombre entró el pecado, por un hombre entró la vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Efesios capítulo 3 versículo 9. Y de declarar a todos cuál sea la dispensación de, ¿qué dice? Del misterio escondido desde ¿cuándo? Desde los siglos. ¿En quién? Que creó todas las cosas. Mire qué precioso lo que hablábamos anteriormente. Este misterio está escondido desde los siglos en Dios. Está en la mente creadora de Dios. Hay gente que dice: hermano, pero y después de que todo termine y nos vayamos con Cristo en gloria y pase todo lo que ha de acontecer y entremos en la eternidad, ¿qué vamos a hacer, hermano? Mire, yo no sé, hermano. Lo que yo sé es que Dios tiene un plan, pero está escondido en la mente de Dios desde los siglos, pero Él ya sabe todas las cosas. Y lo que yo sé, mi amado hermano, es que todo aquel que está en Él no será avergonzado. Viviremos eternamente en gloria con Él, amén, viendo lo maravilloso del plan de Dios. Entonces dice que este misterio está escondido desde los siglos. De hecho, la palabra del Señor dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 20 que nosotros, que ya había sido destinado el Señor Jesucristo para morir por la humanidad desde antes de la fundación del mundo. Y es ahí cuando las palabras de Cristo toman sentido, cuando el Señor ora por sus discípulos y clama al Padre y le dice: Padre mío, vuélveme esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Padre, aquellos que me has dado
quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué, mi amado hermano? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Señor quiere que le veamos en gloria, mi amado hermano. La descripción que da el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1 del Señor Jesucristo es maravillosa. Dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Es decir, él le miraba parecido, pero era algo glorioso. Él estaba ya en gloria. Sus ojos como llama de fuego. De su boca sale una espada aguda. Tiene un cinto de oro por el pecho, que tiene un nombre nuevo escrito que dice el Verbo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Su voz como estruendo de muchas aguas. Mi amado hermano, glorioso nuestro Señor. Y eso es lo que quiere el Señor, que le veamos cara a cara. ¿Cuántos le quieren ver, mi amado hermano? Yo quiero contemplar su rostro. Yo quiero contemplar su rostro. Y dice, yo quiero que donde yo esté, ellos también estén, para que vean la gloria que tú me diste desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Él quiere que le miremos en gloria, mi amado hermano, que le miremos glorificado. Y ahí es donde le miraremos, como dice Apocalipsis capítulo 6, cuando estemos delante del trono de Dios, los 24 ancianos, los serafines, los querubines, la multitud de redimidos y el Cordero de Dios apareciendo. Y le diremos, digno eres, Cordero de Dios, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, pueblo, nación y lengua. En entonces le veremos. Aleluya. Digno eres, Señor. Ahora, este plan que nos está siendo revelado, no solo se nos está siendo revelado, sino que este plan también se ha de cumplir. Vaya conmigo nuevamente a Apocalipsis, Apocalipsis 10, versículo 5. El plan de Dios se ha de cumplir. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios, ¿qué va a pasar? Se consumará como él lo anunció. ¿A quiénes? A sus siervos, los que hablábamos anteriormente, que el apóstol dice, primero le habló a los padres por los profetas, ahora nos habla a nosotros por el Hijo. Y este ángel está diciendo, está jurando por el que vive por los siglos de los siglos. Dice la palabra del Señor que cuando Juan ve al Señor Jesucristo en gloria, Juan se asusta y el Señor le dice, no temas, Juan, soy yo, el que estuvo muerto y vivió, pero vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendito el Señor. Entonces vemos, mi amado hermano, que este ángel jura en nombre de Jesucristo, en nombre del Padre, en nombre del Espíritu Santo, de que su mensaje que está diciendo se ha de cumplir, que eso va a pasar. Pero aquí hay un problema que podría ver alguien, porque la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 6, versículo 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda conversación es el juramento con confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su juramento, interpuso juramento. Fíjese, mi amado hermano, que el Señor Jesucristo dijo, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, porque es la ciudad de Dios. El Señor Jesucristo nos manda a no jurar. Pero este ángel está haciendo un juramento y jura por Dios. Entonces, pero acá la palabra de Dios dice que el juramento es para demostrar inmutabilidad. Eso quiere decir es que no va a cambiar, es algo certero, es algo que va a acontecer. ¿Sabe por qué nosotros no podemos jurar, mi amado hermano? Porque como seres humanos tenemos una naturaleza caída y nosotros menguamos. Hoy podemos jurar una cosa y mañana estar haciendo otra. Por eso el Señor nos dice, no juren, porque ustedes tienen una naturaleza caída y hoy pueden jurar algo y mañana están haciendo lo contrario.
Pero en el caso de este ángel, mi amado hermano, está jurando por el que vive por los siglos de los siglos, con certeza de que esto no va a cambiar porque es palabra de Dios. Si hay algo que no cambia, si hay algo que no muda, si hay algo que no se transforma con el tiempo, es la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. El Señor Jesucristo dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, eso no cambia. Por eso es que el ángel jura con toda libertad y dice: juró por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no sería más. Y cuando el séptimo ángel toque la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Es decir, ese plan divino de los tiempos, mi amado hermano, va a llegar a su culminación. Y el plan de Dios con respecto a la humanidad, a la redención del hombre y al pueblo de Dios y también al pueblo de Israel se ha de consumar, mi amado hermano. Y estamos viendo actualmente la consumación de este plan divino de Dios. Yo quiero preguntarte, mi amado hermano, si cuando tú enciendes las noticias, ves lo que hablaba el pastor al inicio, vemos el mundo que está rodeándonos actualmente, cómo estamos viendo que la profecía se está cumpliendo frente a nosotros. Amén. Estamos viendo las señales de Dios cumpliéndose, es decir, que nos acercamos al fin de ese misterio, al fin de ese plan perfecto de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Fíjese que el Señor Jesucristo en Mateo 24 le preguntaron acerca de su regreso y el Señor les dice: no les voy a decir día ni hora, pero sí les digo que entiendan algo, que cuando la higuera reverdece es porque el tiempo ya está cerca. Mi amado hermano, la higuera es Israel. Israel desaparece, es dispersa como nación en el año 70 después de Cristo, con la invasión de Tito. Israel se dispersa por todas partes del mundo, pero sin embargo Israel nunca pierde su identidad como nación. Y la gente no creía que Israel pudiese volver a ser restituida. De hecho, en Ezequiel capítulo 22, versículo 15 al 16, se profetizaba acerca de esta dispersión de Israel. El plan de Dios viene siendo revelado desde los profetas. Le dice el Señor a Israel, Ezequiel 22, 15: te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia. Ya había habido una dispersión anteriormente con las invasiones de Nabucodonosor y de los asirios, y ya habían sido dispersos, ya había una diáspora, pero posteriormente a esto, con el Imperio Romano, se dispersa totalmente Israel, tal cual lo había profetizado el Señor y lo había dicho en la profecía. Sin embargo, el Señor dice: pero no te preocupes, Israel. Ahí también entra lo de el valle de los huesos secos, ¿verdad? Que el profeta ve los huesos regados y le dice: ¿vivirán estos huesos? Y el profeta le dice: Señor, tú lo sabes. Y de repente los huesos empezaron a reunirse, hablando de que el pueblo de Israel se iba a volver a reunir. Vaya conmigo a Oseas, ahí está más adelantito, para que veamos cómo la profecía se está cumpliendo frente a nuestros ojos. Israel disperso desde el año 70 para acá. Estamos ahorita en el año 2023. Ok, estuvo disperso Israel durante muchos años, durante muchas décadas, siglos. Pero había una profecía en cuanto a Israel, que Israel iba a volver a su nación. Oseas 6:1 dice: venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de, ¿qué dice? De 2 días, y el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. La palabra del Señor dice, mi amado hermano, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y acá decía la profecía: el Señor nos esparcirá, pero nos dará vida nuevamente después de 2 días, hablando después de 2000 años. Y fíjese, mi amado hermano, que la profecía se cumple al pie de la letra. Pues ante los ojos atónitos del mundo, sin que ellos pudieran creer, el 14 de mayo de 1948 se da el resurgimiento del Estado
israelí, tal cual lo profetizó la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Justo 2000 años después, porque recordemos que el calendario judío es diferente a nuestro calendario. En el calendario de ellos, justo 2000 años después de esto, se da el resurgimiento del Estado israelí. Y de ahí para acá, la ciencia, la tecnología, la medicina, todo ha tenido un avance extraordinario, exponencial. La tecnología se ha desarrollado de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque de la higuera aprender cuando reverdezca es porque el tiempo se acerca. La ONU puso a Gran Bretaña como mandatario de Palestina. Gran Bretaña estaba como dirimiendo el conflicto porque los israelitas querían volver a su tierra, los israelitas querían regresar a su nación, pero Gran Bretaña se oponía y los países árabes también se oponían. Sin embargo, había una profecía tremenda que no se ha dado con ninguna nación ni se volverá a dar. Isaías 66:8. Mira lo que dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Lo que está diciendo acá la profecía es: ¿quién vio una cosa semejante, que una mujer quede embarazada en un día y en el mismo día dé a luz? Eso no es posible, ¿verdad? Tienen que pasar 9 meses para que la mujer dé a luz. Pero dice, pero en cuanto a Sión, el mismo día que estuvo embarazada, el mismo día dio a luz a sus hijos. Hablando de que en el resurgimiento del Estado israelí, cuando Israel volviera a ser nación, todo iba a acontecer en un solo día. Eso no se ha dado. Usualmente las naciones, cuando toman su independencia, tienen varios años de guerra que les cuesta la sangre de muchos, y al final de muchos años ellos logran conseguir su añorada independencia. En cuanto a Israel, no fue así. Gran Bretaña dice, ok, nos vamos a retirar y vamos a permitir que Israel salga o surja como un estado independiente. Pero en ese momento todos los países árabes arman una invasión contra Israel. Esto pasó en el 48. Las tropas de Egipto, las iraquíes, libaneses, sirias, transjordanias, libios, saudíes y yemíes comenzaron una invasión contra el Estado que estaba a punto de fundarse, el Estado de Israel. Había otro problema, que Gran Bretaña anuncia su retiro para el 15 de mayo, pero el 15 de mayo era sábado y coincide con el Shabbat de los judíos, con el día que ellos descansan. Entonces ellos tenían que de alguna manera hacer algo, porque no podían estar en un acto de independencia porque iba en contra de ellos. Y para colmo de males, el 14 de mayo por la mañana, el primer ministro árabe dice: vamos a lanzar una ofensiva y vamos a destruir a los israelitas como cucarachas, los vamos a aplastar y los vamos a terminar. El 14 de mayo, y todas estas tropas entran a hacer una ofensiva final a Israel para intentar detener el propósito de Dios. Mi amado hermano, pero cuando Jehová de los ejércitos se levanta a luchar por su pueblo, no hay nadie que pueda hacerle frente. Dicen los soldados que pelearon ese día que venía caminando un israelí y los ejércitos huían porque era uno y ellos miraban que eran 100. Dicen otros soldados que venían convoy militares en el desierto con los carros militares, y se levantaban unas grandes polvaradas, mi amado hermano, unas grandes tormentas de arena que los hacían retirarse, porque mi amado hermano, el Señor peleará por su pueblo y su pueblo estará tranquilo, dice Éxodo. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. El propósito de Dios nada lo va a parar. Y ese día, mi amado hermano, después de haber ganado la guerra, el mismo día se peleó la guerra, el mismo día se ganó la guerra, y el mismo día, antes de las 12 de la noche, se firma la independencia del Estado de Israel, cumpliendo a cabalidad lo dicho por el profeta Isaías. ¿Quién ha visto cosa semejante, que una mujer en un día quede embarazada y un día dé a luz? Pero en cuanto a Israel, en cuanto a Sión, su mismo día dio a luz sus hijos. ¿Cuántos alaban al Señor? Dale un fuerte aplauso a Jehová de los ejércitos.
Entonces estamos viviendo tiempos finales, amén. Como dijo el ángel, juró por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no sería más. Esto se acerca a su fin, mi amado hermano. El fin de los tiempos se acerca. Cristo viene pronto por su iglesia. Lucas capítulo 17 dice que como en los días de Noé y como en los días de Sodoma y Gomorra, así sería su venida. Días de desenfreno moral completo. Y lo estamos viendo. Amén. Lo estamos viendo. A ver si mi esposa me puede ayudar con el piano, por favor. Y muy probablemente, mi amado hermano, se levante persecución, porque el Señor dijo que veríamos los principios de dolores. Muchos dicen, bueno, posiblemente haya persecución, bueno, de hecho ya lo estamos viendo. Pastores están siendo encarcelados en California por predicar en contra de la homosexualidad, en contra del aborto. Es tremendo, mi amado hermano. Hay algo que me llama mucho la atención y son las palabras de un historiador llamado Tácito. Tácito escribió después del gran incendio de Roma. Cuando empezó la persecución a los cristianos, Nerón incendia Roma, el incendio se le sale de control y le echa la culpa a los cristianos y dice, ellos le incendiaron. Y entonces ser cristiano se volvió delito y empezaron a perseguir a las personas. Claro, no los querían porque los cristianos de aquel entonces, como debe de hacer también la iglesia hoy en día, guardaban el testimonio, guardaban su vida en santidad y no estaban de acuerdo con las prácticas idolátricas e inmorales de Roma. Pero el historiador Tácito dice las siguientes palabras, se las quiero leer brevemente. Dijo Tácito: Roma es el lugar donde se dan cita y encuentran todos los seguidores y de todas las cosas atroces y abominables que llegan de todos los rincones del mundo. Por lo tanto, fueron arrestados los que confesaron ser cristianos. Oiga esto. Y sobre la base de las pruebas que ellos dieron, fue condenada una gran multitud, aunque no se les condenó tanto por el incendio de Roma, sino por su odio a la raza humana. Es decir, que los cristianos fueron perseguidos porque fueron acusados de un discurso de odio. ¿Te suena similar a lo que estamos viviendo hoy en día? La excusa para llevar a los cristianos y ser muertos en el Coliseo y despedazados por los leones fue por un discurso de odio, porque los cristianos no estaban de acuerdo con las prácticas inmorales. Mi amado hermano, la palabra que leímos dijo: juró por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no será más. Iglesia, preparémonos. Iglesia, estemos alerta. Como decía el pastor al principio, esto no es para que alguien se entristezca, sino que para que estemos alegres, porque nuestra redención está cerca. Pronto, mi amado hermano, la trompeta ha de sonar y todos aquellos que hemos creído en Jesucristo nos vamos a ir con Él. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo dice: porque hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Jesús con Él a los que durmieron en Él. Porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar de la final trompeta, dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Esta es la hora de la decisión, la más importante de tu vida, tu decisión por Jesús. Entrégale tu corazón orando de esta manera: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y mi pecado me aleja de ti. Me arrepiento, perdóname, Señor. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste y resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Ahora eres parte de la familia de Dios. Te invitamos a que te congregues en una iglesia cristiana para que sigas creciendo en el conocimiento de Dios. Y te esperamos en nuestra próxima edición de La Hora de la Decisión.